El pacto de salvación de Dios con el hombre. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, vino sobre ellos la maldición y la muerte. A causa de esta desobediencia se cortó el compañerismo que el ser humano tenía con Dios. Pero hoy quiero recordarte cómo Jesucristo vino a este mundo y derribó la muralla del pecado que nos separaba de Dios. Jesucristo se convirtió en el camino, la verdad y la vida. Jesucristo se convirtió en la puerta para entrar al reino de los cielos y para acercarnos a Dios nuevamente. Romanos capítulo 5, versículos 12 y 17 al 21 dicen: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El versículo 17 nos habla y dice: Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este es el pacto de salvación de Dios con el hombre. La palabra del Señor dice que Él entregó a su Hijo unigénito para morir en una cruz y redimirnos del pecado y restituir así la comunicación nuestra con el Señor. Todos los hombres, todo ser humano hemos nacido bajo el pecado por causa de Adán. Pero depende de nuestra propia decisión recibir el perdón de Dios y escapar del juicio de condenación. Como todos sabemos, el hombre tiene libre albedrío, que significa que podemos tomar nuestras propias decisiones. Él no nos puede obligar a acercarnos a Él. Somos nosotros quien tomamos la decisión de buscarle con todo el corazón. Todos tenemos libre albedrío, pero no tenemos el poder de salvarnos a sí mismos por nuestra libre libertad o voluntad. Necesitamos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo para poder obtener la gracia y la misericordia que Él ha prometido con nosotros. Él es el único que puede quitar toda nuestra culpa, toda la vergüenza que entró al ser humano a causa del pecado y la desobediencia. Es por medio de la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario que nosotros nos podemos acercar, dice su palabra, confiadamente al trono de la gracia. En el versículo 19 del pasaje que leímos dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y eso nos alcanza hasta el día de hoy. Todos somos pecadores a causa del pecado que entró a través de Adán y Eva. Pero también dice: así también por la obediencia de uno. La obediencia de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, al soportar el dolor, el desprecio, al soportar el que Él
el que nosotros lo desfiguráramos en una cruz, al soportar todo, el que Él llevara todas nuestras enfermedades, nuestros pecados en la cruz del Calvario, al Jesús obedecer ese mandato de parte de Dios, dice, los muchos seríamos constituidos justos. Adán desobedeció y acarrió el pecado, pero Jesucristo vino a obedecer y nos trajo salvación y redención. El versículo 21 nos dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este versículo 21 nos habla de que hay dos caminos que podemos tomar. Podemos escoger dos caminos en esta hora. Uno sería escoger el pecado que acarrea la muerte y la condenación. Todos tenemos la decisión en nuestras manos. Aceptar el pacto de salvación de Dios con el hombre o simplemente rechazarlo. Todos tenemos la decisión personal para poder entonces alejarnos o acercarnos a Dios. Solo hay dos caminos, estimado amigo: escoger el pecado, o el segundo camino es escoger la gracia de justicia que Jesucristo vino a dar a todos nosotros. Esa gracia de vida eterna, esa gracia de salvación, de perdón de pecados, esa gracia que nos acerca a Dios, una gracia inmerecida. Es algo que ningún ser humano merecía, acercarse a Dios, porque habían roto el pacto original de Dios con el hombre. Mas sin embargo es tanto el amor de Dios para con su pueblo, para con sus hijos, que Él entregó lo más grande que tenía, a su Hijo, para acercarnos nuevamente a Él. ¿Cuál camino estás eligiendo hoy? ¿El camino del pecado que acarrea muerte y condenación? ¿O el camino de la gracia de la justicia para la vida eterna por medio de Jesucristo? Es necesario que recordemos que todos debemos reconocer que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Reconocer ese sacrificio por amor que Él hizo para salvarnos. Es necesario recordar que solo por Él tenemos redención y perdón de pecados. Solamente acercarnos a Jesucristo y reconocer ese sacrificio y ese amor que tenía por nosotros nos acercará al Padre Celestial. Pero sobre todo es necesario recordar que si obedecemos la palabra de Dios, si reconocemos la labor que Jesucristo hizo por nosotros, y si reconocemos todo lo que dice en la Biblia que el Señor quiere hacer y cómo debemos guiarnos en el camino de la vida, entonces vamos a obtener vida eterna, vamos a lograr salvación, vamos a tener paz, misericordia, gozo, y disfrutaremos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Estimado amigo y amiga, Jesús hizo lo que ningún hombre haría por nosotros. Ningún hombre o ninguna mujer haría lo que Jesucristo hizo por nosotros: entregar su propia vida en expiación para darnos libertad y para darnos libre acceso al Padre Celestial. Pero aún así, muchos hoy en día lo están rechazando. Muchos no están reconociendo el sacrificio de Jesucristo y viven conforme a sus deseos. Están caminando por camino errado, por sendas que no les dan salvación, que no les dan felicidad verdadera. Andan perdidos en medio del desierto sin rumbo cierto. Lo que Jesucristo hizo por nosotros
ningún ser humano sería capaz de hacerlo. Es necesario que busquemos hoy a Jesús. Es necesario que busquemos hoy la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario que hoy obedezcamos su palabra. Es necesario que hoy seamos fieles a Él para poder obtener la recompensa. Es necesario que hoy reconozcamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y podamos ser agradecidos viviendo una vida cerca de Él, viviendo una vida en santidad, apartándonos de todo aquello que nos afecta el ver un día al Padre Celestial, todo aquello que nos aleja de la posibilidad de ver un día el reino de los cielos. Es importante recordar que tenemos una recompensa si lo buscamos a Él de todo corazón. La palabra del Señor dice que todo aquel que le invoca será salvo. Y tenemos una promesa grande en la Biblia que nos habla de que todo aquel que quiere habitará con Él en la eternidad. La decisión está en tus manos. Él es un caballero, Él no te va a obligar a tomar una decisión. Pero sí Él ha prometido grandes bendiciones para todo aquel que le busque de todo corazón. Él ha prometido grandes cosas. Y yo estoy seguro que tú estás en esta tierra con un propósito especial. Tú no has venido a esta tierra por un error humano. Tú no eres producto de la casualidad. Has venido porque tienes que cumplir un propósito especial de parte de Dios. Es importante reconocer el pacto de Dios con el hombre a través de Jesucristo, y es que nos acerquemos a Él para poder acercarnos al Padre. Ahí está esa posibilidad en tus manos. Reconoce a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, como el único camino, como la única verdad y como la vida eterna. Acércate a Él con sinceridad. El Espíritu Santo está cerca de ti para escucharte, para ayudarte, para levantarte, para sanarte. Jesucristo está cerca de ti para acercarte al Padre Celestial. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho, todo tu sufrimiento, ve y deposítalo a los pies de Jesucristo, porque Él llevó ese sufrimiento, llevó esa enfermedad, llevó todas tus dolencias por medio de la cruz del Calvario, con el único propósito de acercarte al Padre y al reino celestial. Busca a Jesús hoy y permite que el pacto que Él hizo para acercarnos a Dios haya valido la pena, que se haga real en tu vida. La decisión está en tus manos. La decisión está en ti. Búscalo de todo corazón. Él está con los brazos abiertos para recibirte. Y Él cumplirá su propósito en ti. Que Dios te bendiga.